son las funciones. En el próximo video vamos a tratar de definirlas un poco más claro de lo que tratan estos objetos matemáticos tan especiales. Entonces, para eso vamos a tratar de construir una especie de noción de lo que va a ser una función. Démonos cuenta que cuando hablamos del área de una circunferencia o de un círculo, el área siempre va a ser pi por el radio al cuadrado. Dado que pi es un número constante, el área depende del radio. Entonces, a mayor área vamos a tener mayor radio, y a mayor radio vamos a tener mayor área. Entonces, aquí lo que estamos diciendo básicamente es que el área es una función que depende de R. Miremos este otro ejemplo. Supongamos que la población del mundo depende dependiendo del año en el que estemos. Entonces, a medida que van pasando los años, pues la población va a ir aumentando. Entonces podemos decir que la población es una función que depende de t, donde t es el tiempo. Aquí pongo como por ejemplo, pues la población en 1950 pues es 2.560 millones de personas. Miremos otro ejemplo. El costo C de envío de un paquete de un correo depende del peso. Entonces, para determinar esto, cuánto cuesta enviar un paquete, lo que hace la empresa de correos es mirar el peso. Entonces, dependiendo del peso es lo que nos cobran, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que C es una función que depende de W. Entonces acá tenemos el ejemplo de la cajita. Miremos otro ejemplo. No sé si conocen lo que es un sismógrafo. Un sismógrafo es una maquinita que titila dependiendo de qué tanto está temblando. Entonces, esta podría ser la gráfica de un sismógrafo en un terremoto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el sismógrafo va a ir titilando, ¿sí? Cuando titila más, quiere decir que tembló más. Entonces podemos decir que para este caso el sismógrafo es una función que depende de t. Entonces, a medida que pasa el tiempo, él va a titilar. Entonces, ya que miramos algunos ejemplos de lo que es una función, vamos a tratar de definirla. Nosotros definimos a una función f como una regla donde a cada elemento x de un conjunto D, normalmente nosotros tomamos el conjunto D como el conjunto de números reales, toma un elemento de ahí y lo llamamos f de x de un conjunto D. Básicamente lo que estamos haciendo es tomando una relación entre dos conjuntos, ¿cierto?, a través de una regla. Normalmente para explicarlo se utiliza la función como si fuera una especie de maquinita que hace cosas raras, pero eso se traduce en una regla. Entonces, aquí tengo dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto E. Entonces, a cada elemento del conjunto D le vamos a asignar a través de cierta regla un elemento del conjunto E. Entonces, para que esto sea una función, lo que tenemos es que verificar que a un solo elemento del primer conjunto le asignemos solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos va a definir lo que es una función. Y como les decía, pues el conjunto D y el conjunto E no necesariamente tienen que ser el mismo, pero lo usual es utilizar el sistema de conjunto. Lo usual es utilizar los números reales. Entonces podríamos decir que una función real es una regla que asigna a un elemento de un número real, le asigna a otro número real, podría ser. Bien, entonces al conjunto D, al que estamos aquí, de donde todos los elementos parten, lo llamamos dominio, mientras que el conjunto de llegada, al cual todos los punticos llegan, le decimos rango. Ojo que el rango no es exactamente el conjunto E. El conjunto
el rango puede ser un subconjunto de E. Vamos a mirar algunos ejemplos. Partamos con este sencillo. Supongamos que tenemos una función como la que tenemos aquí graficada, ¿cierto? ¿Qué sería f de 0 y qué sería f de 10? Entonces miremos. Como nos piden f de 0, pues yo quiero mirar qué pasa con el punto x igual a 0. Entonces en x igual a 0, aquí abajito, démonos cuenta que la gráfica pasa por 5, es lo que estamos diciendo ahí. Pasa por el punto 0,5. Entonces, como la gráfica pasa por el 0,5, decimos que f de 0 es igual a 5. Esa es la regla para esta función. Miremos f de 10. F de 10, aquí en el punto 10, pasa exactamente por la coordenada 10. O sea que pasa por esta coordenada, 10,10. Eso quiere decir que f de 10 es igual a 10 para esta función. ¿Qué pasa con esto? Supongamos que tenemos la función 2x menos 1. Si quisiéramos saber cuál es el dominio y cuál es el rango, recordemos que el dominio lo definimos como todos los puntos del conjunto D. En este caso le podríamos decir el conjunto de entrada, o sea, los valores que puede tomar nuestra función. Como nuestra función es 2x más 1 y a todos los números reales yo los puedo multiplicar por 2 y restarles 1, entonces esta función no tiene restricciones para los números reales. Básicamente yo puedo reemplazar x por cualquier número real. Entonces el dominio, en este caso la notación sería dom f. Entonces estamos diciendo que el dominio de f son los números reales. ¿Y qué pasa con el rango? Resulta que el rango también van a ser todos los números reales. Esto lo podemos ver más claramente desde la gráfica, donde vemos que en esta recta todos vienen de algún número real, o algebraicamente podríamos decir que cualquier número real puede venir de una multiplicación por 2 restada de 1. Entonces el rango de f son todos los reales. Esto sucede es porque 2x menos 1 no tiene ningún tipo de restricción. En otro ejemplo vamos a ver que estas restricciones afectan mi dominio y afectan mi rango. Miremos este. ¿Cuál será el dominio de f de x igual a x al cuadrado? Entonces aquí tengo mi grafiquita de x al cuadrado para visualizarlo más fácil. Entonces, a todos los números reales yo los puedo multiplicar por sí mismos. Estamos diciendo que a cualquier número real se puede elevar al cuadrado. Entonces, como cualquier número real se puede elevar al cuadrado, entonces el dominio de la función son todos los reales. Pero aquí el rango cambia. Observemos que en mi gráfica debajo del 0 no hay, y esto pasa porque todos los números reales al cuadrado siempre son positivos. Entonces f de x igual a x al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, mi rango van a ser los números positivos. Los números positivos son los números que van desde el 0 hasta el infinito. Este paréntesis cuadrado me está anotando que el 0 hace parte del conjunto, mientras que el paréntesis redondo me dice que el punto que está al ladito no hace parte del conjunto. Puesto que el infinito no hace parte de los números reales, entonces lo anotamos con ese paréntesis redondo. Bien, miremos este otro ejemplo. Este es un poquito más algebraico y nos va a servir para futuras cuentas cuando veamos lo que son límites. Supongamos que f de x es 2x al cuadrado menos 5x más 1 y nos están diciendo que h es distinto de 0 y nos piden evaluar esta cosa, f de a más h menos f de a sobre h. Démonos cuenta que h es distinto de 0. Como h es distinto de 0, esta división tiene sentido. Esta división no tendría sentido cuando h es 0, porque nosotros no podemos dividir por 0 dentro de los números reales, ¿cierto? Pero ya estamos omitiendo ese resultado de aquí. Entonces, f de a más h simplemente es coger a f y en vez del x vamos a escribir a más h. Entonces esto es 2 por x al cuadrado, entonces lo pasamos por 2 paréntesis a más h al cuadrado. Entonces como acá hay un menos 5x, entonces acá va menos 5 paréntesis a más h y el más 1 sigue siendo más 1. Vamos a
operar algebraicamente un poquito de esos términos para expresar de una manera más sencilla. Entonces acá tenemos un binomio al cuadrado. Entonces recordemos que el binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, como aquí estaba multiplicando por 2, aquí también lo multiplicamos por 2. Ahora viene menos a paréntesis a más h más 1, eso lo dejamos tal cual por ahora. Ahora, este 2 me multiplica a todo lo que está de este lado. Entonces, venimos 2 por a cuadrado, es 2a cuadrado, 2 por 2ah es 4ah, y 2 por h cuadrado es 2h cuadrado. Ahora, este menos 5 que multiplica a la más h me cambia de signo. Ojo con el signo. Entonces, menos 5a menos 5h. ¿Listo? Y el más bonito, tal cual. Ahora que ya sabemos cuánto es f de a más h, tratemos de hacer la operación que tenemos acá, la que nos piden, f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, como ya sabemos cuánto vale f de a, simplemente lo reemplazamos, que es este larguerito de acá, menos, entonces, menos aquí, y f de a es reemplazar la f de x, tal cual la tenemos acá arriba, y en vez de escribir x, escribimos a. Entonces tenemos que eso es 2a al cuadrado menos 5a más 1. Todo dividido sobre h. Entonces, ahora la primera parte la vamos a dejar tal cual. Y esta parte que es 2 y un paréntesis, este menos y un paréntesis, este menos lo que va a hacer es que me va a cambiar el signo de todo lo que esté delante del menos, del paréntesis. Entonces, menos 2a al cuadrado es menos 2a al cuadrado, menos con menos me queda más, entonces queda más 5a, y menos con más me queda menos, o sea, me quedaría menos 1. Ahora que tengo esto expresado de esta forma, me doy cuenta que hay varios términos que se repiten, ¿cierto? Con signo contrario, entonces eso se pueden cancelar. ¿Cuáles se me cancelan? Se me cancelan el 2a cuadrado con menos 2a cuadrado, se me cancela el 5a negativo con el 5a positivo y se me cancela el más 1 con el menos 1. De esta forma me queda 4ah más 2h cuadrado menos 5h sobre h. Ahora, démonos cuenta que tanto numerador como denominador tienen h's, entonces yo puedo simplificar la h. Entonces, al simplificar la h, de este lado me queda 4a más 2h menos 5, lo que tenemos aquí. Entonces, listo, ya respondí mi pregunta, ya sé cuánto es f de a más h menos f de a sobre h, que es este de aquí. Continuemos. Subamos este es un poquito más largo, pero igual sencillo. Un contenedor regular sin tapa tiene un volumen de 10 metros cuadrados. La longitud de su base es 2 veces su ancho. El material cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el material de los dos lados cuesta 6 pesos por metro cuadrado. Entonces nos piden expresar el costo de materiales como una función del ancho de la base. Entonces primero, cuando yo no sé por dónde empezar en matemáticas, pues lo ideal es tratar de diagramar, de hacer un dibujito que represente la situación. Entonces aquí yo dibujé mi cajita y entonces a la altura le puse H y a los dos lados de la base le puse W y al otro 2W. Le puse 2W porque es el doble del ancho, ¿cierto? Entonces voy a hacer mi cajita acá chiquitica y vamos a coger por partes. Primero, voy a mirar cuánto es el área de la base. Recordemos que la base tiene unidades 2W por W. Entonces, el área sería 2W por W, o escrito de otra forma, 2W cuadrado. Si nos dicen que el área, si nos dicen que el costo es de 10 pesos por unidad cuadrada, entonces el costo de la base sería 10 por el área, o sea 10 por 2W al cuadrado. Ahora el área de los lados. El área de los lados, acá tenemos que mirar por casitos. Démonos cuenta que un lado de ellos es W por H, entonces sería este que está aquí, por el alto, sería 2W por H, como hay dos de esas caras, pues por 2.
Y el otro sería 2W por H, que sería la de frente y la de atrás. Como son 2, pues la multiplicamos por 2. Entonces, este sería el área de los lados de la cajita. Y ahora, como nos dicen que el costo de los lados es de 6 pesos, entonces el costo total de los lados sería 6 por el área de los lados, que sería esta cosa que tenemos acá. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto es el costo de la caja entera? Entonces el costo total sería la suma de ambos costos, el costo de la base más el costo de los lados. Entonces lo sumo aquí y esto lo puedo expresar de una forma más bonita. Multiplicamos 10 por 2 me da 20 y hacemos 2 por 2 4, 4 más 2 son 6 y 6 por 6 36, me da 36WH. Y bien, pero a nosotros no nos piden el costo como una función que dependa de W y dependa de H. Me piden una función que dependa solo de W. Entonces este H tendría que poder expresarlo de alguna forma que dependa también de W. Pero eso es sencillo. Recordemos, acá tengo mi costo total. Recordemos que también nos dicen que el volumen es de 10 metros cuadrados. Como el volumen es de 10 metros cuadrados, lo que yo puedo hacer es multiplicar las tres unidades de la caja, ¿cierto? El largo, el alto y el ancho. Entonces, cuando multiplico el largo, el alto y el ancho, el cual es W por 2W por H, me tiene que dar 10 metros cuadrados. Entonces, de aquí yo puedo despejar H, ¿cierto? Entonces, el 2W cuadrado que está de este lado lo puedo pasar a dividir. Entonces, aquí se me queda escrito 10 dividido 2. 10 dividido 2 es 5. Entonces, la altura es 5 sobre W al cuadrado. Y eso lo vamos a reemplazar en mi función que teníamos de costo. Al reemplazar H por lo que acabamos de llamar, que vale H. Entonces, la primera parte, el costo es igual a 20W cuadrado. Ese no se modifica porque no depende de H también. Sin embargo, aquí el 36WH lo escribo como 36W por 5 sobre W cuadrado. Ahora, 36 por 5 es 108 y el W con el W cuadrado del denominador se me cancelan y me quedaría 108 sobre W. De esta forma tenemos una función del costo de una caja que depende únicamente de la unidad W. Miremos otros ejemplos. Nos piden, encuentre el dominio de esta función, de raíz cuadrada de x cuadrado. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada siempre se puede hallar a números positivos. Esto hablando obviamente desde el conjunto de números reales. Entonces, si yo quisiera saber qué dominio tiene esta función, yo tengo que tener claro que para poder yo sacar una raíz real, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número positivo. Por lo tanto, nosotros decimos que x más 2 es mayor o igual a 0. Colocamos igual a 0 porque pues la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces también le podemos sacar raíz cuadrada de 0. Bien, entonces acá el 2 está sumando. Lo pasamos al otro lado a restar y tenemos que x es mayor que menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números que son mayores o iguales a 2. Esto lo escribimos como los números que están desde menos 2 hasta infinito. Ojo ahí, como pueden ser iguales a menos 2, nosotros colocamos el paréntesis cuadrado, haciendo referencia a que el menos 2 también hace parte del dominio. Miremos este otro. Tenemos que encontrar el dominio de la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 2. Entonces, en matemáticas yo puedo hacer todas las divisiones excepto una, que es dividir por 0. Entonces, este denominador x al cuadrado menos x no puede ser 0, porque eso no lo podemos hacer en matemáticas. Entonces decimos que x al cuadrado menos x es distinto de 0. De aquí podemos factorizar la x, ya que x al cuadrado y x, ambos tienen un factor común x. Me queda x, paréntesis, x menos 1. Esto tiene que ser distinto de 0. Y acá, pues razonamos. Si esto fuera 0, significa que o x es 0 o x menos 1 es 0, ya que es una multiplicación. Y la multiplicación de dos números
solo es 0 cuando alguno de los dos factores es 0. Por lo tanto, si esto fuera 0, x tendría que ser 0 o x menos 1 tiene que ser 0. Por lo tanto, para que no entre aquí en mi conjunto, decimos x no es 0 y también x no puede ser 1. Y esto lo escribimos de esta forma. El dominio de la función f son los números reales x, cualesquiera, tales que no son 0 y no son 1. Entonces esta es una notación un poquito conjuntista del dominio. También lo podemos hacer en forma de intervalos. Lo podemos escribir como que el dominio de f son los números que van desde menos infinito hasta 0, unido con los números que van desde 0 hasta 1, unido con los números que van desde 1 hasta infinito. Y pilas, nosotros colocamos acá el paréntesis redondo para decir que estos puntos no están dentro del conjunto. Por lo tanto, decimos que va hasta 0 con paréntesis redondo para decir que son los números que van antecitos de 0. Y acá, paréntesis redondo para decir los números que están delante de 0 y así sucesivamente. 1, paréntesis redondo, estamos diciendo los números que están antecitos del 1 y así sucesivamente. Bien, entonces, acá tenemos esto, lo que va a ser la prueba de la recta vertical, que lo definimos para mirar desde el punto de vista gráfico qué va a ser una función y qué no es una función. Miremos, una curva en el plano XY es la gráfica de una función X, si y solo si no hay una recta vertical que se interseque con la curva más de una vez. Entonces permítanme aquí abrir esto, GeoGebra. Entonces, supongamos que tenemos esta función, digamos x igual a y al cuadrado menos 2. Al momento de graficarla tenemos esta parábola. Entonces, para que esto sea una función tiene que pasar la prueba de la recta vertical, la cual es, entonces voy a hacer una recta paralela al eje Y entonces démonos cuenta que sea el lugar que sea que yo pase por esta recta, me voy a topar con el punto de aquí arribita y el punto de aquí abajo, ¿cierto? Entonces, para que sea una función, solo voy a tener que intersecarme una vez, ¿sí? Si me interseco más de una vez con la función y mi recta, entonces decimos que esto no es una función. Entonces, como nos damos cuenta, pues acá siempre vamos a encontrar dos puntos en donde yo me ubique. El único donde hay un puntico va a ser aquí, pero es obligatorio para todos los puntos encontrarme solo una vez. Entonces, como ya nos encontramos más de una vez en algún punto de ahí, que en particular es en la mayoría, entonces esta parábola no es una función. Tratemos de mirar una que sí sea. Miremos esta otra. Y igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces esto lo podemos escribir aquí como x más 2 elevado a la 1/2. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma gráfica de ahorita, solo que estamos considerando solo su parte positiva. Y cuando yo haga la prueba de la recta vertical, nos damos cuenta que esta gráfica efectivamente corta a mi recta vertical solo en un punto y únicamente en un punto. Por lo tanto, esta sí es una función. Miremos esta otra. La puedo desde aquí modificar colocándole un menos. Y esta va a ser mi otra parte de mi parábola al inicio, donde pues efectivamente también cortamos a la gráfica y a la recta en un solo punto. Entonces este también va a ser una función. Entonces, como nos podemos dar cuenta, las funciones tienen muchas representaciones y son base importante y principal del estudio del cálculo.